Y ahí es donde empecé a pensar en que ese camino no era sostenible para mi vida. Bueno, no hablo de la sostenibilidad. Somos nosotros mismos. Sí, es Cualquier empresa... personas. Somos personas. Personas. Y por otro lado, yo en ese momento... Totalmente. Y en ese momento no lo pensaba, pero si me estaba pasando a mí, probablemente le iba a pasar después a otra persona con la que estaba trabajando. Entonces, tampoco iba a ser sostenible para adelante. No era sostenible para mí, ni iba a ser sostenible para adelante. Entonces ahí empecé a viajar en búsqueda de paz primero. Países. Primero empecé con un viaje con amigos de mochilero por Bolivia, el norte argentino, en carpa, o sea, es como muy relajado, a desconectar completamente y a notar las cosas que sentía que me hacían mal o que no quería hacer más. Que algunas eran dejar de venderle a clientes que me generaban mucho estrés. Que por otro lado generaba mucha facturación y muchos ingresos. ¿Para qué? Pero yo decía, ¿Qué precio? claro, a mí me estaba desarrollando, no sé, problemas internos, no sé. Y creo que lo primero fue como anotar las cosas que no quería. Todavía tengo esos cuadernitos, hace poco los leí. Donde escribía pensamientos, las cosas que me pasaban por la cabeza. Y después era, si alguien me pregunta quién sos, que me preguntaste vos hoy, ¿quién es Dino? Y yo decía, ok, ¿qué me gustaría decir en un futuro si alguien me pregunta eso? Esa fue otra pregunta que me hice y que me empecé a notar como posibles respuestas, como que qué me gustaría en 10 años si alguien me pregunta quién es Dino y si lo que hoy respondo está alineado con eso que me gustaría responder en el futuro o no. Y me pasaba de que no, o sea, yo cuando me presentaba era, no sé, fabrico MP3 para otras marcas y hacemos esto, ¿no? Y como que no me sentía del todo alineado con esa idea de quién estaba haciendo en ese momento. Y bueno, ese viaje que empecé, bueno, esos viajes que empecé, fueron muchos, y en uno me vengo a España, empiezo a viajar por acá, alquilé un auto, me viajé un poco solo, me voy a China a recibir a unos clientes también que teníamos que trabajar unos proyectos. Y cuando terminé el viaje de China, yo dije, todavía no quiero volver a Argentina, quiero seguir viajando buscando respuestas. Y ahí fue cuando, comprando una remera así muy parecida a esta, pero negra, que era de Gap, no me acuerdo, una marca así simple, decía Made in Sri Lanka. Y yo dije, ¿qué es Sri Lanka? ¿Dónde queda Sri Lanka? Me puse el mapa en Google Maps, Sri Lanka, vi la isla y dije, uy, las islas me encantan, o sea, siento que es un lugar donde quiero ir. Y compré un pasaje de ida a Sri Lanka para el otro día. ¿Hiciste el retiro? No, ese fue el primer Sri Lanka. El retiro fue el segundo. Vale. En este primer Sri Lanka llegué con una mochila así, con mi computadora para los temas urgentes, y me puse como a viajar y a recorrer. O sea, en ese momento no sé qué estaba buscando sentir algo, emocionarme, no sé. Y ese viaje, bueno, fue un poco largo, pero terminé en un pueblo, Weligama, se llama, en el sur de Sri Lanka, que fui en tren, o sea, ahí solo, como que sin una idea de viaje. Y en ese pueblo, creo que el segundo o tercer día estaba caminando y una persona se me acercó, me frenó y me saludó, yo estaba con los auriculares, y me ofreció ir a comer con su familia. Y yo dije, dale, vamos. O sea, ¿cuándo? Me dijo, bueno, a la tarde te paso a buscar con un tuk-tuk y vamos. Y bueno, me vino a buscar. Yo en ese momento no estaba pensando en posibles riesgos. O sea, estaba, creo que, simplemente fluyendo. Y ahí en un momento empecé a pensar, cuando estábamos en el tuk-tuk yendo, dije, uy, ¿a dónde estoy yendo? Estamos metiéndonos adentro, de las callecitas. Y de repente llegamos a una casa, sale una familia que eran, después, bueno, me los presentó, eran los tíos, los sobrinos, y me invitan a comer y ahí es como que conecto mucho con ellos, con la familia, con Ama. Sí, sin conocerte. Sí, nos sentamos en el living, trajeron comida, estábamos sentados ahí comiendo en una mesita chiquita, todos sentados ahí alrededor y charlando de la vida. Hola, qué bueno. Fue increíble. Y ahí me di cuenta de, primero, o sea, era una familia súper feliz, que tenía todo lo que necesitaba, la verdad. O sea, tenían su casa, tenían su... todo. Y por otro lado, cuando le pregunté de qué vivía y todo eso, me contaba que él era driver de un gobernador, de un político de ahí, algo así, y ganaba, un chofer, y ganaba como, no sé, creo de $150 por mes. Y con eso mantenía toda la familia. El tío de Ama. $150. Me pasó eso, como que yo dije, wow. Y las economías son muy diferentes. Sí, dije, wow, qué diferente. $150 no te da para nada. Claro, yo tenía mi iPhone y yo decía,
este iPhone es tipo un año de sueldo de un driver. Y ahí es como que me empezó a romper un poco las ideas de las diferencias y las diferentes como situaciones que hay económicas. Y como yo vivía obsesionado en una idea, pero había otras. Entonces como que empecé a romper un poco mi esquema ese. Y bueno, después de ese encuentro me dice amigo de Ama, que es el que me frenó en la calle. Él me dijo que su sueño era hacer un hostel o él era profesor de surf y tenía una pequeña escuela de surf. Y que su sueño era hablar con extranjeros, porque como los ingresos eran muy bajos en Sri Lanka, es muy difícil viajar al exterior y conocer gente de afuera y conocer qué estaba pasando en el mundo. Entonces por eso es que él frena a los extranjeros y les charlaba, y por eso él estaba con la escuela de surf, está chiquita y todo esto, y que su sueño era hacer un hostel. Y ahí me cuenta que él tiene una casa. ¿Estoy extendiendo mucho? Vos decirme, ¿eh? No, Ok, yo te cuento. Bien, la historia. Siento que es algo como que me pasó hace mucho tiempo y fue como algo que me ayudó a construirlo. Y además ahora. Está muy vinculado con esto. ¿No? Claro. Bueno, Conocer un poco la historia detrás de... claro, y son cosas que me pasaron que creo que, claro, yo no sé bien por qué hago las cosas, yo te cuento las cosas que me pasaron y las decisiones que fui tomando. Creo que eso es lo que intento transmitir. Bueno, me dijo que su sueño era hacer ese hostel y que tenía esta casa, que era de los papás, que sus papás habían muerto en el tsunami de Sri Lanka. En realidad su mamá se murió en el tsunami, él se colgó de un árbol y se salvó, y su padre murió unos años después. Entonces él era huérfano en ese momento, ¿no? Y tenía esa casa que estaba como medio destruida, como que no la usaban. Él vivía con la hermana y que le gustaría hacer un hostel ahí. Y yo es como que a partir de eso me quedé pensando mucho en ese proyecto y había conectado con su familia, con su historia y todo. Y me puse a preguntarme, o sea, yo estaba en un hospedaje ahí y a la noche pensaba, o sea, quiero ayudarlo. No sé cómo llegué acá, cómo llegué a este lugar, este pueblo, Weligama, en el medio de Sri Lanka, cómo conecté con él, cómo lo conocí, pero quiero ayudarlo con ese proyecto que me estaba generando emoción, ayudarlo. Y me puse a pensar en, ok, quiero ayudarlo, pero ¿por qué involucrarme, meterme en una línea, una vida que estaba como ya funcionando? O sea, ¿quién era yo para meterme ahí en el medio de esa historia? Y pensaba, o sea, buscaba razones de, ok, ¿por qué ayudarlo? ¿Porque necesita? Y iba a buscar y no le encontraba respuestas. Y en un momento dije, o sea, lo conocí, no sé por qué, pero lo conocí. Conecté con su historia. Y por otro lado, ¿por qué tengo que buscar una razón para hacer algo que me parecía bueno en ese momento? ¿Por qué simplemente me pregunto al revés? ¿Por qué me pregunto por qué no ayudarlo? O sea, en vez de buscar por qué sí y buscar razones y ponerse en la balanza, ¿por qué no? O sea, ¿qué me limita a hacerlo? Y ahí decidí que lo quería ayudar y se lo ofrecí. Él me dijo que no quería como tener ayuda económica, quería ser mi amigo, o sea, queríamos ser amigos. Y yo le dije que bueno, que lo ponemos ahí y si funciona, ayudamos a otro, y si no funciona, no pasa nada. Que eran 2 iPhones, hablando en números iPhones, ¿no? Y bueno, y ahí al otro día fuimos a hablar con un albañil, un constructor ahí en una casita que salió como sin remera de la casa, se puso a planificar, fuimos a ver la casa, fuimos a comprar pintura, elementos para armar el baño y todo, y lo llevamos a la casa, y al otro día, cuando voy a la mañana caminando, de repente estaba todo el pueblo de ahí ayudando, como que estaban ahí alrededor de la casa, pintando, viendo cosas. Uno que sabía de Feng Shui, un señor grande, como de 70 años, analizando, diciendo esto debería estar así, o sea. Yo dije, ¿quién es toda esta gente? Y son todos mis vecinos y conocidos que escucharon que alguien me quería ayudar y ahora todos hoy querían ayudar. No fueron a trabajar y querían ayudar con el proyecto. Y hay un sentimiento de comunidad, ¿no? Sí, y de wow, qué poder que tiene una pequeña acción, quizás, ¿no? Como el ir hacia adelante un poquito, pensando en lo que el otro estaba buscando. Y ahí fue cuando me di cuenta que quería empezar a involucrarme más con proyectos sociales. O sea, ese fue como volví a Argentina y llamé a todos mis amigos que conocía que estaban ¿no? Sí, fue donde dije... Ellos para UNE. Sí, fue el iniciador, que yo creo que UNE es el resultado de toda esa transformación. Ahí es donde dije, quiero trabajar ayudando en proyectos o con personas que estén ayudando a comunidades o a diferentes problemas que hay en la sociedad. No sabía bien en qué quería o en qué podía dar una mano, entonces empecé a contactar con amigos y conocidos que sabía que
tan involucrados en temas sociales hace mucho tiempo. Y dije, quiero correrme un poco del mundo emprendedurismo, ventas, proyectos, a meterme más en el mundo social y lo que se necesita. Y ahí es donde tuve como 2 años trabajando con diferentes fundaciones, ONGs, con barrios vulnerables, emprendedores de barrios con muy pocos recursos y ayudando a los emprendedores de ahí, o sea, sentándome con ellos, viendo qué necesitaban, qué estaban haciendo y conectándolos con personas que están emprendiendo no sé, en otros sectores. Y yo creo que mucho era acompañamiento y estar como ayudando, acompañando y destrabando como problemas que iban teniendo. Así que ahí fue cuando me metí de lleno en el mundo social. Y ahí fue el cambio fuerte. ¿no?